¿Qué tal, chicos? Bienvenidos nuevamente a CIAT. Mi nombre es Emanuel Sánchez y continuaremos con lo que serían las clases de excitabilidad. Ya en la clase anterior hablamos de algunos conceptos, sin embargo en esta clase volveremos a mencionar ciertos aspectos como serían traductores biológicos, potenciales de acción, entre otros términos que nos van a ayudar a comprender un poco más el tema. Sin más que decir, empecemos con la clase. Ya en la clase anterior habíamos hablado que era un traductor, ¿sí? En este caso, un traductor biológico es aquella estructura capaz de transformar una energía en otra, ¿sí? Entonces, recordando un poco de qué es un traductor biológico, ellas no pueden transformar, por ejemplo, energía química, energía mecánica, energía electromagnética en energía eléctrica, ¿sí? Esta transformación de esta energía me va a permitir formar en lo que sería, por ejemplo, en el tejido nervioso, potenciales de acción que se van a dirigir a ciertos órganos para cumplir ciertas funciones, o pueden dirigirse a lo que sería el sistema nervioso para llevar información desde la periferia, por ejemplo, hacia lo que sería el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, algunos de los ejemplos que tenemos como receptores que pueden o tienen la capacidad de traducir estos estímulos, tenemos los quimiorreceptores, tenemos los fotorreceptores, los mecanorreceptores, los termorreceptores, varoreceptores, entre otros tipos de receptores que vamos a estar mencionando a lo largo de la clase. Cada uno va a tener su función, unos van a traducir la información mecánica a un estímulo nervioso, otros de químico a nervioso y así sucesivamente. Entonces, en general, un traductor biológico me permite traducir, o mejor dicho, me permite cambiar una energía en otra y principalmente la va a transformar en lo que sería impulsos nerviosos. Ahora, con respecto a un traductor biológico, ¿cómo va a estar formado? En el lado izquierdo tenemos una neurona común, una de las más comunes que se encuentra, ¿sí? Entonces, generalmente estos traductores biológicos, por ejemplo, a nivel de lo que sería piel, ellas van a tener unas terminaciones en el cual van a tener la capacidad de captar ciertos estímulos, ¿sí? Estos estímulos, ahí va a haber un cambio conformacional que lo vamos a ver más adelante, que me va a generar potenciales de acciones que se van a distribuir o se van a propagar, mejor dicho, por lo que sería en este caso la neurona. Sin embargo, estos traductores biológicos tienen ciertos aspectos, ciertas características que hay que mencionar. Por ejemplo, ellas van a estar envueltos en un componente que es la vaina de mielina, que ya lo hemos visto en anteriores clases, que simplemente ciertos repliegues de membrana, en este caso principalmente si estamos hablando de sistema nervioso periférico, van a estar formados por lo que serían las células de Schwann, mientras que a nivel de lo que sería el sistema nervioso central se encuentra lo que serían los oligodendrocitos. Ellas no es que van a estar completamente mielinizadas, ¿sí? Ellas van a estar en ciertos espacios desprovistos de esta mielina y esto se le llama nódulos de Ranvier, que lo vamos a ver más adelante. Estos nódulos de Ranvier cumplen funciones principalmente de pasar el impulso nervioso de una porción en este caso de la neurona a otra de forma saltatoria. Ya vamos a ver qué es eso. Y esto lo que permite es que el impulso que va a viajar por este axón sea mucho más rápido, ¿sí? Existen muchos tipos de neuronas. Tenemos neuronas pseudomonopolares, tenemos neuronas bipolares, tenemos neuronas que no poseen axón, que simplemente actúan como receptores, ¿sí? Entonces, hay muchas variedades, sin embargo, la más común es esta que observamos aquí, que va a estar compuesto por sus dendritas, va a tener un cuerpo neuronal, un cono de implantación, que es muy importante, que ya vamos a ver más adelante para qué sirve. Vamos a tener su axón, que puede estar compuesto de mielina o amielinizado, y por supuesto su estructura postsináptica, en este caso, mejor dicho, los botones presinápticos,
que me permiten la liberación, por ejemplo, de neurotransmisores, si estamos hablando de una sinapsis química, para llevar los estímulos o generar estímulos, ya sea en neuronas postsinápticas. Entonces, ¿cómo sucede estos procesos? Si estamos hablando de que es un tejido excitable, ellas reciben estímulos de ciertas regiones o de otras neuronas, en el cual, a nivel por lo menos del cono, o en este caso el cuerpo neuronal, ella va a ver o va a estar sumando esos potenciales excitatorios y va a estar restando los potenciales inhibitorios. Sin embargo, por ejemplo, si es una neurona eferente y ella, esa suma algebraica que vimos en la clase anterior, es capaz de generar un potencial de acción, ella se dirige al cono de implantación y posteriormente va a generar un potencial de acción que me permite propagar esa información hacia otros tejidos, hacia otras neuronas en este caso. Y por supuesto tenemos lo que serían nódulos de Ranvier. Esos nódulos de Ranvier me van a permitir, como anteriormente les mencioné, llevar un estímulo o llevar el estímulo, ya sea en este caso desde el cuerpo neuronal hacia el botón presináptico de forma más rápida. Ahora, si hablamos de ciertos procesos que ocurren, ya lo hablamos anteriormente, tenemos por ejemplo en este caso una neurona motora, en el cual estas neuronas motoras va a recibir estímulos de distintas neuronas a través de lo que serían las dendritas, o también hay neuronas que pueden llegar directamente a lo que sería el cuerpo neuronal, es dependiendo del tipo de sinapsis que tenga. Entonces, en este caso hubo una suma algebraica que fue capaz de generarme un potencial de acción, es decir, que los estímulos que están llegando al cuerpo neuronal, específicamente al cono de implantación, alcanzó el umbral o son supraumbrales. Esto me va a generar lo que sería un potencial de acción que se va a propagar por todo el axón hasta lo que sería el botón presináptico para posteriormente la liberación de neurotransmisores. Estos neurotransmisores van a tener ya sea funciones excitatorias o funciones inhibitorias ya sea en otra neurona o en un tejido. Por ejemplo, en el caso de la unión neuromuscular va a tener funciones excitatorias. Es un ejemplo. Esto en el caso de las neuronas motoras, es decir, desde las dendritas, cuerpo neuronal, axón, hacia los botones, en este caso presinápticos. En el caso de las neuronas sensitivas, el camino es inverso. ¿Cómo es inverso? Bueno, ellas van a viajar desde lo que sería el botón presináptico, por lo que uno llama terminaciones libres, ¿sí? Hay cambios conformacionales en el botón presináptico y posteriormente esos impulsos, si son capaces de generar potenciales de acción, se van a propagar por lo que serían los nódulos de Ranvier hasta llegar a el cono de implantación, cuerpo neuronal y posteriormente hacia las dendritas para permitir sinapsis con otros cuerpos neuronales que se van a encontrar haciendo sinapsis con esta neurona. ¿Sí? Entonces, un poco para saber o cierta información que tienen que conocer es que si estamos hablando de una neurona motora, ella va a ser, o la estructura postsináptica, es decir, la estructura que se va a encontrar en esta región, pueden ser de dos tipos, por ejemplo, o tres tipos. Pueden ser tanto otras neuronas, pero principalmente elementos, o en este caso el órgano efector es un músculo, por ejemplo la unión neuromuscular que me va a permitir la contracción, o otra puede ser lo que sería una glándula secretora. Llega ese botón presináptico que permite la liberación de ciertos neurotransmisores, que estos neurotransmisores van a generar cambios en esas glándulas para liberar su producto en este caso. Y en el caso de las neuronas sensitivas, ellas van a actuar como traductores o receptores. Por ejemplo, a nivel de lo que sería la piel, nosotros tenemos terminaciones libres y otros tipos de receptores que captan esos cambios mecánicos, químicos, que permiten generar impulsos nerviosos y me permiten sentir cierto, por ejemplo, el tacto con un objeto o una quemadura, entre otros estímulos, ¿sí? Y esto es dado gracias
a lo que serían los traductores biológicos que se encuentran, en este caso, en el botón presináptico, ¿sí? Aquí tenemos nuevamente la estructura. Si estamos hablando de una neurona motora, es desde las dendritas hacia lo que sería el botón presináptico, que va a ser conexiones con otras neuronas o glándulas o elementos musculares. Y si es en este caso una neurona sensitiva, puede recibir estímulos ya sea en las terminaciones libres o estímulos provenientes de otras neuronas y viaja en sentido contrario hasta llegar al cono de implantación, cuerpo neuronal, y hacer sinapsis con las distintas neuronas. Aquí en este círculo rojo marqué lo que sería el cono de implantación. Ya vamos a ver más adelante que el cono de implantación es muy importante debido a que es una región que me va a determinar si se va a generar el potencial de acción o no. ¿Por qué? Porque estímulos que vienen desde otras neuronas, se hace la suma algebraica, es decir, se toma en cuenta lo que serían los estímulos tanto excitatorios como inhibitorios, y si es capaz, o cuando llegue a esta región es capaz de generar un potencial de acción, ella se va a propagar a través del axón. Entonces es una estructura que me puede determinar si se genera o no un potencial de acción. Entonces, aquí tenemos algunos tipos de receptores. Estos tipos de receptores se pueden clasificar dependiendo de la ubicación en que se encuentre. Primero que nada tenemos los receptores acústicos. Estos receptores acústicos son aquellos que nos permiten el escuchar. En este caso principalmente se encuentra en lo que sería el órgano de Corti, que el órgano de Corti es una estructura que se encuentra en el oído interno que nos permite cambiar, o mejor dicho, traducir esos estímulos mecánicos dados por lo que sería la cadena de huesecillos, todo lo que sería la membrana basal, en impulsos eléctricos, ¿sí? Estímulos nerviosos que posteriormente van a viajar hacia el sistema nervioso central para identificar los distintos sonidos. Luego tenemos lo que serían los mecanorreceptores de piel y tejido profundo, que simplemente son terminaciones libres que se encuentran en la piel y valga la redundancia, en tejido profundo, y nos permiten detectar cambios de presión y de estiramiento. También tenemos los mecanorreceptores de las articulaciones, que nos determinan en qué posición se encuentra en cada articulación de nuestro organismo. Tenemos los fotorreceptores, que son receptores que nos permiten detectar cambios de luz. En este caso tenemos los conos y los bastones de las retinas, que nos permiten también identificar los distintos colores, por ejemplo, que podemos observar cotidianamente. Luego tenemos los quimiorreceptores del gusto y del olfato, que bien como dice su nombre, nos permiten detectar tanto los diferentes olores que podemos percibir diariamente, como al probar algún alimento nos permiten detectar sus distintos sabores que posee. También tenemos los termorreceptores, que son receptores que nos permiten determinar o detectar diferencias con respecto a la temperatura. Y por último tenemos los homorreceptores, que se encuentran principalmente, o mejor dicho, se encuentran en el hipotálamo, que nos permiten detectar esas variaciones de osmolaridad en los fluidos corporales. Entonces, si bien sabemos que los traductores, por un estímulo, por ejemplo, si hablamos de los receptores de la piel y tejido profundo, un estímulo de presión va a generar un cambio ya sea de mecánico a eléctrico, que va a generar un impulso nervioso. Esto va a generar cambio en lo que sería la permeabilidad de la membrana, en este caso de las células, permitiendo que el intra se vuelva un poco más positivo por la apertura de canales catiónicos, en este caso principalmente de sodio. Esta conductancia de sodio en el intracelular va a generar lo que uno conoce como despolarización, que lo vimos anteriormente, que si es suficientemente elevado llega al umbral y puede generar un potencial de acción. Entonces, tenemos una terminal nerviosa libre que puede actuar como traductor. Sabemos que las terminaciones libres se encuentran, por ejemplo, en los mecanorreceptores. Estos mecanorreceptores son unos tipos de receptores que responden ante cambios de presión o de estiramiento. Ellos generan
por un estímulo de estos que hablamos anteriormente, generan cambios conformacionales en lo que sería la membrana, en el cual permite la entrada de iones positivos, principalmente de sodio, para generar despolarización. Y si es capaz de generar un estímulo suficientemente potente para generar un potencial de acción, ella se va a propagar hacia lo que sería los siguientes nódulos de Rambier. Entonces, aquí observamos en el lado derecho, encontramos lo que sería el arco reflejo. Ya hablamos anteriormente del arco reflejo, y si lo ponemos nuevamente en práctica, decimos que esta persona iba caminando y se clavó un vidrio o algún objeto pulsante como un clavo y generó un estímulo suficiente para generar cambios conformacionales en esa terminal nerviosa, en este caso la terminación libre, en el cual genera esos potenciales de acciones que se propagan a través de la fibra aferente, es decir, sensitiva, viaja hacia una interneurona que hace sinapsis con la fibra eferente. Esta fibra eferente va a ser sinapsis o la unión neuromuscular para permitir la contracción del músculo esquelético, en este caso para retirar la extremidad, ¿sí? Entonces, para hablar bien de lo que serían las terminaciones libres, ponemos estos tres ejemplos, ¿sí? Esto es una terminal libre en los tres casos, el A, B y C. Yo genero en el caso A un estímulo, como se observa en la imagen. Yo voy a generar una despolarización en el primer nódulo de Rambier. Sin embargo, esta no me va a generar potenciales de acciones porque ese estímulo no fue capaz de llevar esa despolarización hasta el umbral. Recordando, para yo generar potencial de acción necesito llevarlo a el umbral o un superumbral para que se dispare este potencial de acción. Entonces, en el primer caso se generó un estímulo, una pequeña despolarización, pero no se generó potenciales de acciones porque no se propaga. En el segundo caso tenemos una pequeña, un estímulo un poco mayor que generó una despolarización en el primer nódulo de Rambier, generó otro cambio en el segundo nódulo de Rambier, sin embargo no fue suficiente o no alcanzó el umbral para generar potenciales de acción, similar al primer caso, ¿sí? Y en el último caso, en el caso C, se generó un estímulo muy fuerte, mayor que en el primero y que el segundo, en el cual generó una despolarización, tanto en el primero, no, en el segundo y en el tercero. En este caso, despolarización que alcanzó el umbral y generó potenciales de acciones que se van propagando a través del axón. Entonces, en estos tres ejemplos podemos observar que se generaron ciertos estímulos que generaron despolarización, pero no generaron potenciales de acción. En el segundo caso también se generó un estímulo que generó mayor despolarización, pero no generó potenciales de acción porque no alcanzó el umbral. Y en el tercer caso el estímulo fue suficientemente grande para generar esa despolarización y generar potenciales de acciones que se van a propagar a través del axón. Ahora, con respecto a lo que serían potenciales generadores o escalonados, son esos potenciales que van a llegar tanto a lo que serían las terminales nerviosas como al cono de implantación. Sabemos que en el cono de implantación es un punto muy importante debido a que muchas neuronas van a hacer sinapsis a nivel de lo que serían las dendritas y a nivel del cuerpo. En este caso, esta neurona va a ser una suma algebraica de aquellos estímulos que son excitatorios o inhibitorios, y si ese estímulo o esa suma algebraica es suficientemente grande para alcanzar el umbral, él va a generar un potencial de acción que se va a propagar a través del axón, ¿sí? En el caso de las terminales libres, se da como una fibra eferente, se generan cambios a nivel de lo que sería esa terminal que se van a propagar a través de los nódulos de Rambier. O sea, la dirección en este caso del cono implantación, o cuando se genera un potencial generado en el cono implantación, es desde en el soma hacia lo que sería el botón presináptico. En cambio, cuando se está hablando de neuronas sensitivas, es
la dirección opuesta, es decir, del botón presináptico, que es donde se encuentran lo que serían los traductores o los receptores, que generaron un potencial de acción que se va a propagar hacia el soma neuronal de las mismas neuronas, ¿sí? Entonces, si hablamos de fibras mielínicas, son aquellas fibras que van a estar compuestas de mielina. Hay dos tipos de células que se encargan de la formación de este tipo de mielina. Tenemos las células de Schwann, que se encuentran en lo que sería el sistema periférico, y tenemos los oligodendrocitos, que se encuentran a nivel del sistema nervioso central. Entonces, si vemos este ejemplo, la mielina va a estar entre la terminal, en este caso la terminal libre, y el primer nódulo de Ranvier. Entonces, si yo genero una corriente generadora que no es capaz de alcanzar el umbral, que simplemente generó una despolarización, pero no alcanzó el umbral, no se va a disparar potenciales de acción, como hablamos anteriormente. En cambio, si yo genero una corriente que es capaz de alcanzar el umbral, esta va a generar un potencial de acción. Importante, lo más importante de estos casos es que para generar un potencial de acción necesito que ese estímulo o esa corriente generadora alcance el umbral. Si no alcanza el umbral, no se genera potenciales de acción. Aquí tenemos otro ejemplo de un zancudo que se colocó, en este caso en la superficie de la piel, y hay veces que ni siquiera nosotros lo sentimos, y es debido a que no generó el estímulo suficiente para generar un potencial de acción que se va a propagar hacia lo que sería en este caso el axón. Sin embargo, este mismo zancudo se posicionó en la superficie de la piel y en este caso empezó a extraer sangre. Se generó un estímulo suficiente de dolor, en este caso, para generar una despolarización que alcanzó el umbral y posteriormente generar un potencial de acción. Aquí tenemos nuevamente, si el estímulo es suficiente, se genera lo que sería un potencial de acción. Aquí tenemos el botón presináptico que libera los neurotransmisores hacia la membrana postsináptica, en el cual se encuentran unos receptores que generan cambios conformacionales en esa neurona siguiente, en este caso la neurona postsináptica. Otro ejemplo de lo que sería cuando se genera un potencial de acción, en este caso en el cono de implantación. Este ejemplo es muy bueno. En el caso A tenemos que la neurona presináptica, o esta neurona que venía en este caso en el botón presináptico, generó una liberación de neurotransmisores excitatorios. En este caso se encuentra por arriba del umbral. El umbral en este caso sería menos 55. Sin embargo, a medida que va acercándose al cono de implantación, este potencial o esta despolarización va reduciéndose debido a que llegan ciertos estímulos, en este caso inhibitorios, otros son excitatorios. Sin embargo, es una suma algebraica, como hablamos anteriormente, y a medida que se va propagando hacia el cono de implantación se van perdiendo cargas, o mejor dicho, se va volviendo más negativo esa célula. Llega un punto de que cuando llegó al cono de implantación no se generó potenciales de acciones porque el intracelular se encuentra subumbral, es decir, por abajo del umbral. No alcanzó el estímulo necesario para propagar ese potencial de acción hacia lo que sería el axón. En el caso B tenemos un estímulo un poco mayor, ¿sí? En este caso menos 40 milivoltios, en el cual se va propagando y llega al cono de implantación, y en este caso se encuentra al mismo voltaje, en este caso menos 40, y la membrana, o mejor dicho el umbral específico de esta neurona para generar un potencial de acción es de menos 55. Entonces cuando llega al cono de implantación, él detecta de que está por arriba del umbral y generó un potencial de acción. Entonces, con respecto a lo que serían los traductores, ellas pueden generar dos tipos de respuestas: una respuesta fásica y una respuesta tónica. Cuando hablamos de respuesta tónica, son aquellas que se generan, o mejor dicho, hay una despolarización al inicio del estímulo y otra
otra despolarización al finalizar el estímulo, ¿sí? Mientras que entre esos periodos no se genera potenciales de acción. Repetimos, solamente se generan dos estímulos, en este caso dos potenciales de acciones, al inicio y al final del estímulo. Mientras que la respuesta tónica se genera toda una despolarización mientras se estimula, en este caso, el receptor. Si vemos la imagen, tenemos la respuesta tónica. Este es el periodo en que hay estímulo, esta es la respuesta que genera y esta es la cantidad de potenciales de acciones que genera. En el caso de la tónica, se generó o se inició el estímulo, generó un potencial de acción en el cual ese estímulo es mayor, o mejor dicho, la cantidad de potenciales de acciones que se genera al principio es mucho mayor, y a medida que va pasando el tiempo, mientras se encuentra el tejido estimulado, va reduciéndose. Sin embargo, sigue mandando potenciales de acciones, pero un poco más, por un periodo de tiempo más separado entre cada potencial de acción. Y finaliza cuando se termina el estímulo, vuelve a un estado de reposo. Mientras que la respuesta, en este caso, la respuesta fásica, se genera todo el periodo en que se genera un estímulo. Sin embargo, solamente se detectan cambios en el principio del estímulo y al finalizar el estímulo. Un ejemplo claro, cuando hablamos de receptores que generan respuestas, en este caso fásicas, son los receptores, algunos tipos de receptores que se encuentran en la piel. Por ejemplo, nosotros cuando nos colocamos algún objeto, por ejemplo un collar, no detectamos todo el tiempo de que tenemos ese collar puesto. Sin embargo, sentimos que lo tenemos cuando nos los colocamos y cuando hay algún movimiento o cuando nos los quitamos. Mientras que los receptores tónicos pueden ser cuando nosotros pisamos algún objeto que nos está causando daño. Ese estímulo doloroso se va a mantener mientras se esté estimulando hasta que nosotros retiremos, en este caso, por ejemplo, la extremidad del estímulo doloroso para posteriormente volver a un potencial de reposo, ¿sí? Esto con respecto a los dos tipos de respuestas que se pueden generar, tanto fásicas como tónicas. Ahora, cuando hablamos de lo que sería la conversión de intensidad del estímulo y en la frecuencia en que se generan estos estímulos, sabemos que siempre que se genera una despolarización que es capaz de generar un potencial de acción porque alcanzó el umbral, se va a generar lo que sería la ley del todo o nada. Es decir, o se genera el potencial de acción o no se genera. Se genera cuando alcanza el umbral, y cuando es un subumbral o está en potencial de reposo, él no va a generar potenciales de acción. Entonces, él genera el potencial de acción y vuelve a su estado de reposo. En este caso, si es un estímulo simple. Pero ahora nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Cómo percibimos, en este caso, el estímulo doloroso? En este caso, cuando hablamos de la intensidad, porque hay sensaciones que son mucho más suaves que otras, por ejemplo, y es debido a la intensidad del estímulo. Vamos a explicarlo con un ejemplo. En el caso A, yo tengo aquí el potencial de acción, tengo el umbral y abajo tengo el estímulo que genera. En el primer caso, yo genero un estímulo subumbral que no me generó potenciales de acciones porque no alcanzó el umbral. Sabemos que para generar un potencial de acción necesito que el estímulo genere una despolarización, pero que esa despolarización llegue al umbral para posteriormente disparar ese potencial de acción. A medida que ese estímulo se va perdiendo, no genera potenciales de acciones porque no alcanza el umbral. En el caso B, tenemos que el primer potencial o la primera despolarización sí generó un potencial de acción. Cuando ese potencial de acción se devuelve, es decir, se genera una repolarización, se consigue que la siguiente porción en este caso de la membrana, se encuentra por arriba del umbral, como se observa en la imagen. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Cuando se encuentra en la segunda porción, él se da cuenta de que se encuentra por un estímulo supraumbral.
entonces él va a generar otro potencial de acción. Cuando él vuelve a repolarizarse, que consiga el número 3, ¿sí? En la porción número 3, todavía se encuentra a nivel del umbral y genera otro potencial de acción, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en los siguientes casos? En el 4, 5 y 6, ya el estímulo que me estaba generando esos potenciales de acciones se perdieron o se redujeron a nivel de que esa despolarización no alcanzó el umbral. Por ende, si no alcanza el umbral, no va a generar potenciales de acción. Entonces, en este caso, en el caso B, solamente se obtuvo 3 potenciales de acciones porque fueron en el periodo en que se encontraba supraumbral o a nivel del umbral. De resto, no se genera potenciales de acciones porque se encuentra subumbral en este caso. Y por último, tenemos el caso C. El primer estímulo es tan fuerte que alcanzó el umbral, generó un potencial de acción, ¿sí? Y posteriormente, cuando va a la segunda porción, él ve que está supraumbral y genera otro potencial de acción. Va a la tercera porción, se da cuenta de que está supraumbral, genera otro potencial de acción y así sucesivamente, ¿sí? En este caso, el estímulo fue tan grande que generó 6 potenciales de acción, es decir, fue un estímulo muy elevado. Esto puede ser, por ejemplo, cuando nos cortamos, ¿sí? A diferencia de este, que puede ser cuando tengamos, por ejemplo, en el caso B, tenemos algún animal en lo que sería la superficie de la piel, y este cuando son, por ejemplo, estímulos dolorosos, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante aquí también recalcar? De que cuando esos estímulos son muy elevados, los primeros potenciales de acciones que se generan son muy seguidos, es decir, son muy consecutivos al siguiente. Es decir, el 1 está muy cerca del 2 y el 2 está muy cerca del 3, y a medida de que vaya pasando el tiempo, se van generando potenciales de acciones un poco más lentos, ¿sí? También se puede observar que en este caso el umbral de potencial de acción para generar el potencial de acción, o mejor dicho, el estímulo que está generando el potencial de acción, se va reduciendo, ¿sí? Hasta que llega un punto de que alcanza el umbral, o mejor dicho, alcanza por abajo el umbral y se genera lo que sería el potencial de reposo. Aquí tenemos nuevamente la imagen cuando no se genera potenciales de acciones, cuando se genera pocos potenciales de acciones y cuando se genera muchos potenciales de acciones. En este caso puede ser cuando no sé, tenemos algún objeto que ni siquiera sentimos que está en contacto con nosotros. Aquí cuando tenemos por ejemplo, algún animal que esté caminando por lo que sería la superficie de la piel, y aquí tenemos un estímulo que es en el tercer caso cuando ese animal nos pica o nos muerde, por ejemplo, que genera una estimulación muy grande que genera muchos potenciales de acción, ¿sí? Entonces, para finiquitar este proceso, tenemos que decir que esos potenciales generadores, a mayor amplitud, es decir, a mayor estímulo, se genera mayor potenciales de acciones con mayor frecuencia, lo que hablamos anteriormente. Entre mayor sea la amplitud del estímulo, o entre más fuerte sea el estímulo, más consecutivos o más frecuentes se van a generar esos potenciales de acciones, que a medida que va pasando el tiempo se van a ir disminuyendo en su frecuencia, ¿sí? También tenemos que a mayor frecuencia, nuevamente a mayor frecuencia de potenciales de acciones, mayor intensidad en la sensación. Es decir, en el tercer caso, como se generó un estímulo muy elevado, se genera una mayor sensación. Esa es la forma de detectar los distintos estímulos o la intensidad de los estímulos dependiendo de cuántos potenciales de acciones se generan, en este caso con los ejemplos que hablamos anteriormente. Entonces, cuando hablamos de la importancia de lo que sería el periodo refractario relativo y absoluto, sabemos que el periodo refractario es aquel periodo en el cual la célula se encuentra despolarizada y un segundo estímulo es incapaz de sacarlo de esa despolarización, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos de que a mayor estímulo
va a generar una mayor despolarización, que esta mayor despolarización va a generar un potencial de acción, hay mayor probabilidad de vencer ese periodo refractario, ¿sí? En este caso sería un periodo refractario relativo, ¿sí? Tenemos periodo refractario relativo y tenemos periodo refractario absoluto. El periodo refractario relativo es cuando una célula se encuentra despolarizada y un segundo estímulo es capaz, debido a su intensidad, es capaz de sacarlo de ese periodo en que se encuentra. Y un periodo refractario absoluto es cuando esa célula se encuentra despolarizada y se genera un segundo estímulo, así sea muy fuerte, y es incapaz de sacarlo de ese periodo refractario, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es el tiempo mínimo que se necesita en la célula para generar un potencial de acción? En un milisegundo sabemos que no se pueden generar por ejemplo 1000, 2000 potenciales de acción. La célula necesita un tiempo mínimo para poder tener la capacidad de volver a formar un potencial de acción, ¿sí? Ya sea un periodo refractario relativo o simplemente generar dos respuestas distintas. Entonces se obtiene que aproximadamente se puede obtener de 100 a 200 potenciales de acciones por segundo, ¿sí? Sin embargo, si en este caso, en milisegundo, le damos 200 potenciales de acciones, o mejor dicho, 200 estímulos, no van a generar esta cantidad de potenciales de acciones porque se encuentra en periodo refractario absoluto, es decir, el periodo en que la célula se encuentra despolarizada y no tiene la capacidad, o mejor dicho, el segundo estímulo no tiene capacidad de sacarlo de ese periodo en que se encuentra. Entonces, si hablamos de la conducción del impulso nervioso, la conducción es muy importante porque nosotros necesitamos llevar la información hacia, por ejemplo, un estímulo de la periferia hacia el sistema nervioso central. Entonces, un estímulo que se puede dar, por ejemplo, un estímulo mecánico, va a generar una despolarización que va a generar, si es capaz de alcanzar el umbral, genera un potencial de acción. Y si ese potencial de acción es muy fuerte, o mejor dicho, el estímulo es muy fuerte, va a desencadenar lo que sería un tren de potenciales de acción. ¿Cómo así? Simplemente en esta imagen se genera una despolarización en el primer nódulo de Ranvier porque el estímulo es muy fuerte. Cuando vuelve a la repolarización, o que va a llegar cambios conformacionales en el segundo nódulo de Ranvier, se va a dar cuenta de que se encuentra por arriba del umbral. Esta va a desencadenar un potencial de acción y así sucesivamente hacia los distintos o los siguientes segmentos del nódulo de Ranvier. Ahora, esta imagen es sumamente importante para explicar cómo se propaga el potencial de acción, ¿sí? Tenemos tres secciones: la del cuadro verde, el cuadro rojo y la que está desprovista de cuadro, ¿sí? Tenemos que, para generar un potencial de acción, el intracelular se tiene que volver más positivo por la entrada, por ejemplo, de iones sodio, ¿sí? Esto se da aumento de la conductancia, una despolarización que alcanza el umbral y genera potenciales de acciones, ¿sí? En el caso del cuadro rojo, es un segmento de la acción que tuvo o estuvo en un periodo de despolarización, ¿sí? Principalmente de potenciales de acción. Y este segmento es aquel segmento en donde no se ha estimulado todavía. Entonces, ¿por qué decimos en este caso el impulso viaja de izquierda a derecha? Y es debido a que este segmento que se encuentra despolarizado en este momento es incapaz de dirigirse, en este caso hacia la izquierda, porque este segmento se encuentra en periodo refractario absoluto. Es decir, no se encuentra o no tiene la capacidad de generar un nuevo potencial de acción. Y es debido a que en este momento este segmento se encuentra en repolarización, ¿sí? Y este periodo de repolarización me va a estar generando la liberación de iones potasio. Entonces, como no puedo viajar hacia este segmento, voy hacia el otro segmento que no ha sido estimulado, pero tiene la capacidad de generar cambios conformacionales en su membrana para generar un nuevo potencial de acción, ¿sí? Esto con respecto a cómo se propaga. Si vemos otra imagen, aquí tenemos, se generó un potencial de acción que se va a propagar hacia el lado derecho
permite la entrada de iones sodio, ¿sí? Que a medida que va entrando o aumenta la conductancia hacia el intracelular, se va volviendo más positivo, que alcanza el potencial de acción y se propaga. Ella se propaga hacia el segmento que está al lado, en este caso hacia el lado derecho, y el segmento que fue despolarizado se encuentra en periodo refractario absoluto, es decir, si un segundo estímulo no tiene la capacidad de sacarlo de su periodo, y se encuentra en este momento liberando iones potasio. Por ende, no tiene este potencial, no tiene la capacidad de viajar hacia este segmento y generar potencial de acción. Por ende, se va a propagar hacia los distintos segmentos que todavía no han sido despolarizados, en este caso hacia el lado derecho, ¿sí? Entonces, con respecto a cómo se propaga el potencial de acción, es hacia una dirección específica. Aquí tenemos cómo se desencadenan los potenciales de acción, similar a los procesos de, si colocamos una torre de dominó, que van a viajar hacia una única dirección. Va generando potenciales de acción a nivel de lo que serían los nódulos de Rambier, que se van dirigiendo hacia un sentido específico. Cuando hablamos que va desde receptor a médula, hablamos de una conducción ortodrómica, ¿sí? Y cuando hablamos de dirección opuesta, es decir, desde la médula a receptor, hablamos de una conducción antidrómica. Sin embargo, sucede en una única dirección, ya sea en sentido, en este caso, antidrómica o en sentido ortodrómica, pero únicamente en una dirección, y es por lo que hablamos anteriormente de la liberación de iones potasio. Ahora hablaremos de lo que sería la velocidad de conducción de impulsos nerviosos. La velocidad va a estar determinada por dos factores, ¿sí? Principalmente va a estar determinada por lo que sería el diámetro de la fibra. Entre mayor sea el diámetro, mayor será la velocidad de conducción, y si está presente o no la mielina. La mielina es una estructura o unas membranas que van a estar producidas por la célula de Schwann y por los oligodendrocitos, que lo vamos a hablar más adelante, en el cual permite que la conducción sea mucho más rápida. En el caso de la célula de Schwann, permite lo que sería la conducción saltatoria, que me permite aumentar la velocidad de conducción. Entonces, en este caso tenemos un ejemplo de una fibra de calamar, en el cual tiene la capacidad de mandar estímulos a una velocidad de 30 metros sobre segundo, y es debido a que como posee una fibra mielínica y posee un diámetro muy elevado. Las fibras amielínicas son aquellas que, como dice su nombre, están desprovistas de mielina. Sin embargo, ellas pueden aumentar un poco lo que sería la velocidad de conducción gracias a el aumento del diámetro, ¿sí? Esto quiere decir que a mayor radio o a mayor diámetro de esta fibra, mayor intensidad en el impulso, y por ende va a generar una mayor velocidad de conducción. Ahora, si hablamos del aspecto de la mielina con respecto a la velocidad de conducción, decimos que la vaina de mielina van a estar producidas, como hablamos anteriormente, por dos tipos de células: la célula de Schwann y los oligodendrocitos. La célula de Schwann se van a encontrar a nivel de lo que sería el sistema periférico, y me van a formar lo que serían los nódulos de Rambier, que ya vamos a hablar más adelante. Ya me permiten es la conducción saltatoria, que aumenta la velocidad de conducción. Y a nivel de lo que sería el sistema nervioso central, tenemos a los oligodendrocitos. Esta vaina de mielina va a estar compuesta principalmente por prolongaciones planas, en este caso de esta membrana, en el cual por cada vuelta van a estar compuestas de dos membranas, y generalmente cada porción de vaina de mielina va a dar aproximadamente 20 vueltas, es decir, van a estar compuestas de 100 membranas o 100 capas en este caso. Estas capas son muy importantes debido a que es una capa que posee o está compuesto de lipoproteínas, que permite aumentar, o mejor dicho, le da un aislamiento y permite una mayor conducción. En este caso, en las células, por ejemplo, de Schwann,
no es continua, es decir, todo el axón no va a estar compuesto de vainas mielinas, sino que hay espacios desprovistos llamados nódulos de Rambier, que vamos a ver más adelante, que es donde me permite cambios conformacionales en lo que sería la membrana para generar esos potenciales de acción. Aquí tenemos una imagen con respecto a una neurona, tenemos las vainas de mielina y los espacios desprovistos de mielina se llaman nódulos de Rambier, ¿sí? Y los espacios internodales, que es donde está compuesto de vaina de mielina. En este caso aquí tenemos la célula en el cual va a enrollar el axón, en este caso, o mejor dicho, a la fibra nerviosa, y va a formar distintas capas. Aquí tenemos la comparación de la velocidad de conducción con respecto a una fibra con mielina y una fibra amielínica. Se puede ver que con la fibra mielínica su velocidad de conducción es mucho más elevada que una fibra amielinizada. Y para culminar tenemos lo que sería la conducción saltatoria. La conducción saltatoria sucede en los nódulos de Rambier. Es un tipo de conducción que me permite aumentar la velocidad de esta. Ella va a permitir lo que sería mandar los impulsos de un nódulo Rambier a otro. Ya lo vamos a ver más adelante. Aproximadamente la distancia entre cada nódulo de Rambier es de 1 a 2 milímetros, ¿sí? Y hay unos espacios que van a estar compuestos de vaina de mielina llamados espacios internodales, en el cual en estos espacios internodales no hay como tal cambios conformacionales en la membrana, es decir, no se va a generar entrada de iones catiónicos, por ejemplo, ni salida de iones catiónicos para generar despolarización y hiperpolarización, por ejemplo. Simplemente en estas porciones van a permitir el paso en este caso de los estímulos hacia los nódulos de Rambier. En los nódulos de Rambier sí se generan cambios conformacionales que lo vamos a ver más adelante, como por ejemplo aquí tenemos los espacios internodales, que son espacios en donde no se generan cambios conformacionales como tal en la membrana, es decir, no me generan entradas de iones sodio, o si entran son muy pocas, pero a nivel de lo que serían los nódulos de Rambier me generan cambios conformacionales en el intracelular, me despolariza en este caso el nódulo de Rambier y me generan potenciales de acciones que se propagan por los espacios internodales hasta llegar al siguiente nódulo de Rambier, en el cual genera otra despolarización y genera otro potencial de acción. Y bueno, chicos, aquí les dejo un poco lo de las bibliografías. En este caso usé el Tratado de Montoriano, el Manual de Fisiología y Biofísica para estudiantes de medicina, y utilicé también referencias con respecto al libro Gayton Hall, que es el Tratado de Fisiología Médica de Ciencias de la Salud del Elsevier. Bueno, muchachos, esto fue toda la clase de hoy. Espero que la hayan entendido. Para cualquier pregunta o duda que tengan, lo pueden hacer a través de las redes sociales. Y bueno, nos vemos en la siguiente clase.